I confess I did nose around a little bit too. I did nose around a little bit in the computer while I was fixing it. Okay, so quiero compartir ahora otra historia con ustedes. So I'm going to share another story with you. Tratando de las historias. So this is the afternoon of story time. Y una de las cosas que estaba pensando para esta historia era lo que Yampa nos ha estado enseñando sobre este estado de calma, que es como como un río que se congela, y nuestros pensamientos que están abajo, como peces, como corrientes. So what I was thinking of this story about was what Yampa has been telling us about getting into a state of calm, where the river is frozen in the top, and underneath you can still see the layer of current and maybe fish swimming there. Y también esta idea de que a veces esos peces que están ahí abajo no son tan bonitos y pueden aparecer como que nos asustan. And the idea that sometimes in this calm, the fish underneath are not so cute, they can frighten us. Entonces es esta historia. Esta es una historia muy conocida, probablemente ya la han escuchado antes, pero quiero invitarlos, como invito luego con mis compañeros, con mi grupo, 3 niveles de cómo escuchamos una historia, una es escuchar la historia como, ay, qué bonito cuento, o un cuento allá afuera. La otra es escuchar la historia y decimos, ay, eso le funcionaría bien a fulanito de tal. Y la otra es tomarnos lo personal. Y los invito a que lo hagamos de manera personal, ¿no? So when we talk about stories, we can think like 3 levels to listen to story. One level is just to listen to the outside story, like, oh, that's an interesting story. That's fun. Another level is just listen to the story and you say, that would be good for such and such to hear, they will understand. And the third level is to take it personally. And so I invite you to take it personally, because I think that's where we get the most of it. Es una historia que, bueno, voy a estar español, inglés. So I'm gonna do Spanish, English, okay? Spanish, English.
So this story is called Skeleton Woman. Esta historia se llama Mujer Esqueleto, de Clarissa Piccola Estes. ¿Mujeres qué? Mujer Esqueleto. Había hecho algo que su padre no aprobaba, aunque ya nadie recordaba lo que era. Pero su padre la había arrastrado al acantilado y la había arrojado al mar. Ahí los peces se comieron su carne y le arrancaron los ojos. Mientras yacía bajo la superficie del mar, su esqueleto daba vueltas y más vueltas en medio de las corrientes. Un día vino un pescador a pescar. Bueno, en realidad antes venían muchos pescadores a esta bahía, pero aquel pescador se había alejado mucho del lugar donde vivía y no sabía que los pescadores de la zona procuraban no acercarse por ahí, pues decían que en la cala había fantasmas. So this is Skeleton Woman from Clarissa Piccola Estes. She had done something of which her father disapproved. Although no one any longer remembered what it was, but her father had dragged her into the cliffs and thrown her over and into the sea. There, the fish ate her flesh away and plucked out her eyes. As she lay under the sea, her skeleton turned over and over in the currents. One day, a fisherman came fishing. Well, in truth, many came to this bay once. But this fisherman had drifted far from his home place and did not know that the local fishermen stay away, saying this inlet was haunted. The fisherman hook drifted down through the water and caught all the places in the bones of the skeleton woman's ribcage. El anzuelo del pescador se hundió en el agua y quedó prendido nada menos que de los huesos de la caja torácica de la mujer esqueleto. El pescador pensó: he pescado algo muy gordo, uno de los más gordos. Ya estaba calculando mentalmente cuántas personas podrían alimentarse con aquel pez tan grande, cuánto tiempo les duraría y cuánto tiempo él se podría ver libre de la ardua tarea de pescar. Mientras luchaba denodadamente con el enorme peso que cargaba el anzuelo, el mar se convirtió en una agitada espuma que hacía balancear y estremecer el kayak. Pues la que se encontraba debajo estaba tratando de desengancharse, pero cuanto más se esforzaba, más se enredaba en el sedal. A pesar de su resistencia, fue inexorablemente arrastrada hacia arriba, remolcada por los huesos de sus propias costillas. The fisherman thought, oh, I really got a big one now. Now I have a really good one. In his mind, he was thinking of how many people this great fish would feed, how long it would last, how long he might be free from the chore of hunting. And as he struggled with his great weight at the end of the hook, the sea was stirred and thrashing forth, and his kayak bucked and shook, for she who was beneath struggled to disentangle herself. And the more she struggled, the more she tangled in the line. No matter what she said or what she did, she was inexorably dragged upward, tugged by the bones of her own ribs. The hunter had turned to scoop up his net, so he did not saw her bald skull head rise above the waters, above the waves. He did not see the little coral creatures
glinting in the orbs of her skull. He did not see the crustaceous of her old ivory teeth. When he turned back with his net, her entire body, such as it was, had come to the surface and was hanging from the tip of his kayak by her long front teeth. Ah! He cried, the man, and his heart fell to his knees. His eyes hid in terror on the back of his head. His ears blazed with bright red. Ah! He screamed and knocked off her prow and his oar and began paddling like a demon toward shoreline. And he did not realize that she was tangled in his line. He was frightened all the more as she appeared to stand upon her toes while chasing him all the way to the shore. El cazador se había volteado de espaldas para recoger la red. No vio cómo su calva cabeza surgía de entre las olas. No vio las minúsculas criaturas de coral brillando en las órbitas de su cráneo, ni los crustáceos adheridos en sus viejos dientes de marfil. Cuando el pescador se volvió de nuevo con la red, todo el cuerpo de la mujer se había aflorado a la superficie y estaba colgando del extremo del kayak, prendido de uno de sus largos dientes frontales. Gritó el hombre mientras el corazón le caía a las rodillas. Sus ojos se hundían aterrorizados en la parte posterior de la cabeza y las orejas se encendían rojo. Y volvió a gritar, golpeándola con el remo para desengancharla de la proa y remando como desesperado rumbo a la orilla. Pero no se daba cuenta que la mujer estaba enredada en el sedal. Se pegó un gran susto tremendo al verla de nuevo, pues parecía que ella se hubiera puesto de puntillas sobre el agua, lo estuviera persiguiendo. Por mucho que zigzagueaba con el kayak, ella no se apartaba de su espalda. Su aliento se propagaba como por la superficie del agua en nubes de vapor y sus brazos se agitaban como si quisieran agarrarlo y hundirlo a las profundidades. No matter which way he zigzagged his kayak, she stayed right behind, and her breath rolled over the water in clouds of steam. Her arms flayed out as though to snatch him down into the depths. Oh, he wailed as he ran around. In one leap, he was out of his kayak, clutching his fishing stick and running, and the coral white corpse of a skeleton woman, still snagged by the fishing line, bumpity-bump behind right after him. Over the rocks he ran, and she followed. Over the frozen tundra he ran, and she kept right up. Over the meat laid out to the dry he ran, cracking it into pieces in his mulcoats bore down. Throughout it all, she kept right on. In fact, she grabbed one of the frozen fish as she was dragged behind. This she began to eat, for she had not gorged in a long, long time. Finally, the man reached his snow house and dove right into the tunnel and on his hands and knees scrabbled his way into the interior. Panting and sobbing, he lay there in the dark, his heart a drum, a mighty drum. Safe at last, oh, safe, yes. Yes, thank God's Raven, yes, thank Raven, yes. And all beautiful Sedna, safe at last, safe. Imagine when he lit his whale lamp and it lay in a tumble upon the snow floor. One heel over her shoulder, one knee inside her ribcage, one foot over her elbows. La mujer lo seguía por todas partes, incluso había... ¡Ay,
gritó el hombre con una voz quejumbrosa mientras se acercaba a la orilla. Saltó del kayak con la caña de pescar y echó a correr. Pero el cadáver de la mujer esqueleto, tan blanca como el coral, lo siguió brincando a su espalda, todavía prendido del sedal. El hombre corrió por las rocas y ella lo siguió. Corrió por la tundra helada y ella lo siguió. Corrió sobre la carne puesta a secar, la hizo pedazos con sus botas de piel de foca. La mujer lo seguía por todas partes e incluso había agarrado un poco de pescado helado mientras él la arrastraba por detrás. Ahora estaba empezando a comérselo, pues llevaba muchísimo tiempo sin llevarse nada a la boca. Al final, el hombre llegó a su casa de hielo, se introdujo por el túnel y avanzó a gatas hacia el interior. Sollozando y jadeando, permaneció tendido en la oscuridad mientras el corazón le latía en el pecho como un gran gigantesco tambor. Ay, por fin a salvo, sí, a salvo. Gracias a los dioses, gracias. Gracias al cuervo, sí. Misericordiosa Sedna, gracias, a salvo por fin. Pero cuando encendió su lámpara de aceite de ballena, la vio allí, acurrucada en un rincón sobre el suelo de nieve de su casa, con un talón sobre el hombro, una rodilla en el interior de la caja torácica, un pie sobre el codo. He could not say later what it was. Perhaps the firelight softened her features, or the fact that he was a lonely man. But a feeling of some kindness came into his breathing, and slowly he reached out his grimy hands and, using words softly like a mother to a child, began to untangle her from the fishing line. Oh, Nana, Nana. First, he untangled the toes, then the ankles. Oh, Nana, Nana. On and on he worked into the night, until dressing her in furs and keep her warm. Skeleton woman's bones were all in the order of a human should be. He felt into his leather cuffs and his flint and used some of his hair to light a little more fire. He gazed at her from time to time as he oiled the precious wood of his fishing stick and rewound the gobline. And she, in the first, uttered not a word. She did not dare, lest this hunter take her out and throw her down to the rocks and break her bones to pieces utterly. The man became drowsy, slid under his sleeping skins, and soon was dreaming. And sometimes, as humans sleep, you know, a tear escapes from the dreamer's eye. We never know what sort of dream causes this, but we know it is either a dream of sadness or longing. And this is what happened to this man. Más tarde, el hombre no pudo explicar lo que ocurrió. Quizá la luz de la lámpara suavizó las facciones de la mujer, o a lo mejor fue porque él era un hombre solitario. El caso es que se sintió invadido por una cierta compasión y lentamente alargó sus mugrientas manos y, hablando con dulzura como le hubiera podido hablarle una madre a su hijo, empezó a desengancharla del sedal en el que estaba enredada. Bueno. Primero le desenredó los dedos de los pies, después los tobillos. Siguió trabajando hasta bien entrada la noche, hasta que al final cubrió a la mujer esqueleto con unas pieles para que entrara en calor y le colocó los huesos en el orden tal como hubiera tenido que estar los de un ser humano. Buscó su pedernal en el dobladillo de sus pantalones de cuero
y lo utilizó unos cuantos cabellos suyos para encender un poco más de fuego. De vez en cuando la miraba mientras untaba con aceite la valiosa madera de su caña de pescar. Y ella, envuelta en las pieles, no se atrevía a decir ni una sola palabra, pues temía que aquel cazador la sacara de ahí, la arrojara a las rocas de abajo y le rompiera todos los huesos en pedazos. El hombre sintió que le entraba sueño. Se deslizó bajo las pieles de dormir y enseguida empezó a soñar. A veces, cuando los seres humanos duermen, se les escapa una lágrima de los ojos. No sabemos qué clase de sueño lo provoca, pero sabemos que tiene que ser un sueño triste o nostálgico. Y eso fue lo que le ocurrió al hombre. She tinkled and clanked along. Penitent woman saw the tear glisten in the firelight, and she became suddenly so thirsty. She tinkled and clanked and crawled over to the sleeping man and put her mouth to his tear. This single tear was like a river, and she drank and drank and drank until her many years-long thirst was slaked. While lying beside him, he reached inside the sleeping man and took out his heart, the mighty drum. She sat up and banged on both sides of it. Boom, 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 boom. As she drummed, she began to sing out, flesh, 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 flesh. And the more she sang, the more her body filled with flesh. She sang for her hair and good eyes and nice fat hands. And when she was all done, she sang the sleeping man's clothes off and crept into his bed with him, skin against skin. She returned the great drum, his heart, to his body. And this is how they awakened, wrapped around one another, tangled from their nights, in another way now, a good and lasting way. The people who cannot remember how she came to her first ill fortune says she and the fisherman went away and were consistently well fed by the creatures she had known in her life under the water. People say this is true, and that is all they know. La mujer esqueleto vio el brillo de la lágrima bajo el resplandor del fuego y de repente le entró mucha sed. Se acercó a rastras al hombre dormido entre crujir de huesos y acercó la boca a la lágrima. La solitaria lágrima fue como un río y ella bebió y bebió y bebió hasta conseguir saciar su sed de muchos años. Después, mientras permanecía tendida al lado del hombre, introdujo las manos en el interior del hombre dormido y le sacó el corazón. En él palpitaba tan fuerte como un tambor. Se incorporó y empezó a golpearlo por ambos lados. Pom, 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 pom. Mientras lo golpeaba, se puso a cantar. Carne, 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 carne. Y cuanto más cantaba, tanto más se le llenaba el cuerpo de carne. Pidió cantando que le saliera cabello y unos buenos ojos y unas rollizas manos. Y cuando terminó, pidió cantando que desapareciera la ropa del hombre dormido. Se deslizó a su lado en la cama de piel contra piel. Devolvió el gran tambor, el corazón, a su cuerpo. Y así fue como ambos despertaron.
abrazados el uno del otro, enredados uno en el otro, después de pasar una noche juntos. Pero ahora de otra manera, de una buena manera. La gente no recuerda la razón de su mala fortuna. Dicen que el pescador y ella se fueron, y a partir de entonces, las criaturas que ella había conocido durante su vida bajo el agua se encargaron de proporcionarle siempre alimento. La gente dice que es verdad, y eso es todo lo que se sabe. I just want to highlight, lo que quiero es recalcar algo de esta historia, que es una de las cosas que más me llaman la atención y me parecen importantes. I just want to highlight something from this story that I think is one of the most important things. Y es ese cambio. Hay un momento de cambio cuando él la ve enredada, tirada en una orilla, hecha bolas. Siente compasión. So this is the moment when he looks at her. And this is a moment where she's there lying down, all tangled up, all in a bad position without wanting to move. And when he sees her with compassion. Creo que esa capacidad de compasión de nuestras propias mujeres esqueletos que surgen a la superficie en momentos de quietud es la clave para este cuento. I think, for me, that this moment of compassion of our own skeleton woman that comes out of the bottom of the sea to the surface, and when we can look at our own stuff with that compassion, that's when the story changes. So, siempre hay muchos niveles de entendimiento de estas historias, muchos. Y cada vez que la leo, encuentro nuevas cosas. So there are always different levels of understanding of these kinds of stories. And every time I read it, I find another one. Y quizá su propio entendimiento y sabiduría tiene más que lo que yo pueda decir, pero quería recalcar eso. So maybe your own deep understanding and wisdom can know more than what I can say, but I just wanted to highlight that. Okay. So, I don't know, there's something else. No, okay. Meditamos ahora Yes. y después de poema. Okay, we can use that. Okay, meditamos. Sí. Okay. So think about your own skeletons in your own closet. Piensa en tus propios esqueletos, en tu propio closet. Okay. And what brought her to life was both his tear of compassion Lo que la trajo a ella a la vida fue tanto su lágrima de compasión and then also the warmth of his heart. y también la calidez de su corazón. So with our own skeletons, whatever they may be, Entonces, con nuestros propios esqueletos, cualesquiera que estos sean, rather than being afraid of them or terrified from them or running from them, en vez de estar asustados de ellos, correr de ellos, estar aterrados de ellos, we try to look at them with an eye of compassion. tratamos de verlos con una hoja, un ojo de compasión. No, it's within a softer light, not a harsh and analytical light. Con una luz más suave, no con una luz tan analítica. And so with that, then we maybe untangle that
skeleton in our closet, y quizá podamos desenredar ese esqueleto en nuestro closet and we give it life. We heal it. y le damos luz, le damos vida, lo sanamos. I wanted to share a poem. Quería compartirles también un poema para la meditación, pero no lo puedo. This second. Okay, so in regards to the interdependence, Con respecto a la interdependencia, all of the things within us, both our body and within our mind, todas las cosas dentro de nosotros, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente, things that might have been difficult, some trauma, cosas que podían haber sido difíciles, algún trauma, they're not self-existent, independent. no son autoexistentes, no son independientes. Rather, they're interdependent with us. Más bien son interdependientes con nosotros. So if we have some feeling of compassion within our heart Entonces, si tenemos un sentimiento de compasión en nuestro corazón towards the things which were maybe difficult for us, sobre las cosas que son difíciles para nosotros, maybe we can heal them. quizá podamos sanarlas.
As we continue to meditate, Mientras continuamos meditando, remember that I'm immersed in an ocean of atmosphere. recuerda que estoy inmerso en un Ocean of atmosphere. atmósfera Grande. grande, océano de atmósfera. Thank you. But I'm also penetrated, Pero también estoy penetrado. but have, say, 70% of your mind on the atmosphere and only 30% on your personal penetration. Ten tu mente como 70% en la atmósfera y como 30% en la sensación de estar penetrado.
Bring your meditation to a conclusion, Trae tu meditación a su término. and we'll do walking meditation. Vamos a hacer meditación caminando. These afternoon sessions are the ones that are harder normally, Estas meditaciones de la tarde son las que son más difíciles normalmente, but we're doing okay. pero estamos bien. Again, as we walk, Nuevamente, mientras caminamos, be conscious of the fact that you're moving through a medium sé consciente del hecho de que nos estamos moviendo a través de un medio and that we're actually pushing it out of the way. So we're 100% immersed in this. y que de hecho lo estamos moviendo mientras pasamos. Estamos inmersos 100% en ello And penetrated. y penetrados. And then start. Empezamos.
Stand still, Nos detenemos. feel the presence of your body. Siente la presencia de tu cuerpo. And return to our seats. Regresamos a nuestros lugares. If you are feeling tired, Si te estás sintiendo cansado, just try to hold a little bit of your attention to your natural breathing. trata de mantener tu atención a tu respiración natural. And if you can reflect a little bit about, I'm immersed in the atmosphere, Y si puedes reflexionar un poco sobre estoy inmerso en la atmósfera, I'm completely penetrated, estoy completamente penetrado, all my organs, my skin, everything requires the air that I'm breathing. todos mis órganos, mi piel, requiere del aire que me rodea. So this universe is 100% a vast ocean of interdependence. Entonces, este universo es 100% un gran océano de interdependencia. Have your mind rest in that Que tu mente descanse en eso. and refresh that with each breath you take. Refresca esto con cada respiración que hagas.
Bring your awareness to your breathing Trae tu atención a tu respiración. and bring your meditation to a positive conclusion. Trae tu meditación a su término positivo. At whatever level I was able to meditate, A cualquier nivel que haya podido meditar, the time I've spent here, el tiempo que he estado aquí, I dedicate it to becoming more enlightened, lo dedico para estar más iluminado and I offer it for the benefit of all. y lo ofrezco al beneficio de todos. Pregunta y comentario, ¿puedo? Sí. Empecé mi meditación como un tanto rígido, una cosa es la atmósfera y otra cosa soy yo. So I began my meditation a little bit stiff at the beginning, like one thing is the atmosphere and the other thing is me. Poco a poco se fue como integrando hasta que se generó un flujo entre la atmósfera y yo de dar y recibir, de penetrar y ser penetrado. And slowly, it began to melt together in a continuous flow where the atmosphere is in me, I am in the atmosphere, being both penetrated and integrated. Y entonces las fronteras entre yo y la atmósfera se diluían. Solamente era como un continuo, un fluir continuo. Y no sé si yo creo una fantasía o para allá iba la meditación. And everything start kind of the limits of my body and the atmosphere start melting away, dissolving, and everything became a continuous movement linked with my breathing. And I don't know if I am fantasizing or is this where you're taking us with this meditation? Well, okay, if the understanding or appreciation is there to some extent, El entendimiento, la apreciación está ahí hasta cierto punto, then the experience is good. entonces la experiencia es buena. You know, because what you have is an experience of consciousness, Porque lo que tienes es una experiencia de conciencia and is mixed with an understanding. It doesn't have to be extreme, like strong, but it's an understanding. y tiene un entendimiento. No necesita ser muy fuerte, pero hay un entendimiento. That's beneficial. Y eso es de beneficio. But if it's just a sort of very nebulous sensation of consciousness, but not much to sort of, oh, wow, this is really cool, you know, I don't know. Pero si es una estado de conciencia como medio brumoso, como no muy claro, entonces pues a lo mejor está rico, pero no está tan bien. Yeah. But the thing is, you know, every meditation session is a little different. Pero cada sesión de meditación es un poquito diferente. So, for example, for me, this session was difficult. Para mí, por ejemplo, esta sesión fue más difícil. So I know the earlier ones were really nice. This one was sort of like difficult. Las anteriores estuvieron muy ricas, pero esta me costó más trabajo. So I'm sure some of your sessions have been difficult and some of them have been good. So we have 10 days, which will go through different cycles. Que seguro ha tenido buenas meditaciones y otras no tanto. En estos 10 días vamos pasando por ciertos ciclos. If it's a little bit difficult, Si es un poquito difícil, bring your attention down to sort of a really coarse level. trae tu atención a un nivel más burdo. You know, so just I'm breathing and I'm conscious of that, which is sufficient because you're still being mindful. Estoy respirando y estoy consciente de eso, que es más burdo, pero es muy útil, o porque sigues estando mindful. Now, at this time, if you're quite tired, En este momento, si estás bastante cansado, there's a big pot of coffee back there that'll wake you up. hay bastante café allá atrás.
Okay, so anyway, so the main objective is that we're developing mindfulness. El objetivo principal es que estamos desarrollando mindfulness. And like I read yesterday, there's lots of benefits with that. Y como decía ayer, hay muchos beneficios en eso. To this, we're adding these facets of wisdom and understanding. A estos estamos agregando estas facetas de sabiduría y de entendimiento. Okay, and they can integrate. Y pueden integrarse. You know, that we have an understanding of ourselves and, you know, we're active. Hay un entendimiento de nosotros en donde estamos activos. Okay, anyway, so we've been building steps. Hemos estado construyendo pasos. Okay, so we've completed let's say, we started off with, the objectification of atmosphere. Empezamos con hacer la atmósfera como un objeto. Okay, and then we shifted into that we're actually penetrated by this. Y luego cambiamos a que estamos realmente penetrados por esto. And then we're trying to integrate those two to have sort of one state of knowingness. Y estamos integrando estos dos para estar en un estado de saber. Okay, so I mean, as I say, the next session we'll discuss some of these things. Okay. La siguiente sesión discutiremos más de esto. ¿Más cuestiones? Sí, ya. ¿Más cuestiones? Sí. ¿Más preguntas? Oh. Because I had a very similar experience as she did, and the question is quite similar. And actually, it's more like a comment because it's even pleasurable, the experience, and sensitive, like the goal, I can feel the vibration coming in. And the movement of other people like flowing through and the buses outside. So it's more or less the same kind of question. Es una pregunta más o menos similar a la que hace Rosy porque yo tuve una experiencia pues, muy similar y es más quizá un comentario porque es una experiencia muy placentera, muy integrada en donde este fluir, este estar fluyendo se siente muy claro, tanto que el gong de la campana lo sientes en el cuerpo y adentro del cuerpo, los camiones allá afuera también penetran los movimientos de las personas aquí, y como que estás ahí. Yeah, okay, so that's good. Eso es bueno. Okay, again, it's like if you're just having that experience, okay, there's no sort of understanding behind it. Well, it's an experience, but you know, did it benefit you? Yes, there is understanding. Si estás teniendo esta experiencia, pero sin ningún entendimiento, sí, es una experiencia rica, pero estás entendiendo algo al respecto. No, you know, it's not like a demand that we should have understanding there, because, you know, we're developing sensitivity. Y no es como una obligación de que tengamos un entendimiento, estamos desarrollando una sensibilidad. So, I mean, in one way, that's good. I mean, you're much more conscious of you know, you're alive in this environment. Y en cierto punto eso es bueno porque estás como más vivo en este ambiente. And then slowly, you know, we incorporate that into our activity life, so therefore we're much more participatory of what's happening. Y poco a poco podemos incorporar esto más en nuestra vida y podemos participar más con lo que está sucediendo. Okay, and in the next session, I'll introduce some ideas about what we can do with that. Y en la siguiente sesión introduciré algunas ideas de qué es lo que podemos hacer con esto. Okay, so for now, I mean, good. I mean, congratulations. I was asleep, so I don't know. But Por ahora bien, muy bien. Yo estaba dormido, así que no sé. Okay. Anyway, okay. So when we come back, we can, if you have questions. Cuando regresemos, si tienen preguntas. Okay, but we have half an hour break, coffee and whatever you'd like to do, get some exercise. Tenemos media hora de descanso para café o lo que sea, si quieren hacer un poco de movimiento, ejercicio. And you know, if your body's sore, then you know, you see some people doing a lying meditation.
Y si tu cuerpo te duele, puedes ver que algunos estamos acostándonos, haciendo meditación acostados. Or, do some walking or get something to give your body some exercise. O camina un poco, darle a tu cuerpo un poquito de movimiento, ejercicio. Okay, so we're still in silence. Please be mindful. Seguimos en silencio, por favor, mantengan su mindfulness, su atención.